Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Malú y sean bienvenidos a mi canal, un canal para aprender de cultura, desarrollo personal y sobre todo de la vida en el extranjero. El episodio de hoy es un storytelling sobre cómo mi peor obstáculo en Alemania me llevó a formar una empresa. Así que si les interesa, quédense en el video. Cuando llegué a Alemania ya era abogado, pero el ser abogada no me servía de nada, por lo menos en ese momento. No podía ejercer, no tenía contactos y no hablaba el idioma. Es decir, no sabía por dónde empezar. Sentía que había perdido mi identidad profesional, pero nunca imaginé que desde ese vacío surgiría algo en mí que me haría crear algo nuevo que me apasiona. Y de las cenizas surgiría una nueva versión de mí. Así que comenzamos. En un storytelling anterior les conté más o menos de cómo era mi día a día en Alemania cuando yo llegué a este país. Si no lo vieron, se los dejo aquí arriba. Y es que después de haber estudiado el idioma más o menos un año y unos meses más, empecé una maestría y durante la maestría me ofrecieron lo que sería mi primer trabajo, un trabajo que nunca habría considerado, el dar clases de español en una universidad. La universidad, que casualmente era la misma donde yo estudiaba. En ese momento acepté, aunque no era mi área, y no me sentía preparada para poder dar clases, y menos en alemán, sobre un idioma que aunque era el mío, nunca lo había tomado tan en serio para aprender su gramática tan bien para poder dar clases sobre él. Pero no fue obstáculo, me formé. Empecé a tomar formaciones de A1 hasta B2. Aprendí mi propio idioma y mejoré mucho mi gramática, como nunca antes, porque lo empecé a aprender desde cero. Y aunque mis estudiantes hablaban muchísimo mejor que yo y tenía 25 cabecitas que hablaban mejor alemán que yo, nunca me imaginé que eso ayudaría y forzaría a que mi alemán mejore. Fue un reto, pero en realidad para mí era el comienzo de algo nuevo. Pero durante ese tiempo me di cuenta de cuánto nos faltaba a los estudiantes internacionales, cuánto apoyo necesitábamos, cuántas redes que no estaban ahí, cuánto acompañamiento y sobre todo comprensión cultural, pues las cosas que en Bolivia funcionaban de una forma eran en Alemania completamente distintas. Dándome cuenta de mis necesidades, decidí hacer un proyecto y busqué un catedrático que pensé que podría ser un poco más abierto a proyectos internacionales. Y le presenté mi proyecto. Titulé mi proyecto como la competencia intercultural en un sistema internacional. Presenté el proyecto y para mi sorpresa les encantó. El proyecto creció y se convirtió en un proyecto interfacultades donde participaron en un principio 10 facultades y luego se extendió a casi 15 facultades de la universidad. Así nació mi proyecto del corazón, que hasta ahora es algo que quiero mucho, GESIC, Globale Systeme und Interkulturelle Kompetenz, Sistemas Globales y Competencia Intercultural. Era un proyecto que creaba cursos con enfoque práctico e intercultural para estudiantes no solamente extranjeros, sino también alemanes en diversas carreras. Y ese fue mi primer proyecto en Alemania. Aquí abajo les dejo algunos links por si les interesa saber más sobre este proyecto. Pues el proyecto creció. En los siguientes años se desbordó muchísimo y creció muchísimo más del área académico, que era lo que teníamos pensado en un principio. Nos mandaban a dar charlas a los pequeños pueblos y pequeñas ciudades aledañas a la ciudad donde yo vivía. Obviamente eran las charlas en alemán y eso me ponía a mí también en el reto de poder hacerlo en otro idioma, puesto que el catedrático que yo había escogido para presentar mi proyecto me puso a mí y a un colega alemán como líderes del proyecto. Y yo era la que manejaba todo lo de Außendarstellung, significa que era la cara del proyecto, que era prácticamente la negociadora, entonces siempre nos invitaban a ese tipo de eventos. Así pasamos de colaborar solamente con universidades y con el sector académico a la empresa. Contactamos a la Cámara de Industria y Comercio, a consultorías internacionales, a empresas internacionales alemanas que pudiesen tener interés en capacitar también a sus empleados con esto. Esos contactos fueron clave para abrirme a mí nuevas puertas. Mi proyecto, Bebé, recibió premios, hicimos viajes internacionales y fue creciendo muchísimo. Pero lo más importante fue que recibimos apoyo estatal. Más de 1 millón de euros que para la universidad fue increíble y para nosotros la sorpresa del siglo porque un proyecto así no existía en toda Alemania. Pero como todo es en la vida, llegó el momento de mudarme de ciudad y de Bundesland, de estado, ya que mi novio, en ese entonces, ahora mi esposo, había encontrado un trabajo en otra ciudad y me costó muchísimo, ya que para seguir trabajando en mi proyecto del corazón necesitaba hacerme independiente, puesto que ya no trabajaba de planta en la universidad. Eso también significaba renunciar a un salario fijo, pero así nació formalmente mi empresa, con solo una persona que era yo, que estaba empezando a desarrollarse.
Así continué desarrollando proyectos, primero pequeño, ya que trabajaba también en una universidad de planta y hacía solamente lo de mi empresa al lado, esto de nebenberuflich gründen, eso de fundar empresa al lado de tu profesión. Aquí arriba les dejo un video que les explica esto. Formé un proyecto también muy interesante que era un proyecto de tutores y mentores en 12 facultades, un proyecto especializado para que los estudiantes alemanes puedan ayudar a los extranjeros. Una cosa un poco diferente al enfoque que tenía en GESIC, pero algo también interesante. Mientras tanto, académicamente me desarrollaba también, escribía mi doctorado y al fin lo logré finalizar. Me costó muchísimo finalizarlo porque aquí entre nos, yo tenía un doctorado en dos materias, en economía y en derecho. Y cuando lo empecé no me parecía tan complicado porque tenía dos mentores, muy buenos por cierto, tanto en economía como en derecho que me ayudaban. Pero nunca pensé que para corregir mi doctorado se necesite más líos todavía, porque tenía que encontrar gente que esté capacitada tanto en derecho como en economía para poder leerlo, y eso no había, por lo menos en ese entonces, no había tanto. Entonces me costó mucho encontrar a los correctores de doctorado, que tenían que ser personas que no me conozcan también, porque tenían que ser independientes. Entonces eso fue un poco complicado. El 2016 quedé embarazada y eso fue otro vuelco para mi vida, ya que la universidad donde estaba trabajando de planta se portó aquí un poco inflexible. A pesar de todos mis esfuerzos con esa universidad, la universidad no quería adaptar mi puesto a la maternidad. Eso quiere decir darme solamente medio puesto, ya que ellos decían que con la capacidad que yo tenía era complicado encontrar una persona que también las tenga, porque irónicamente mi perfil ahora era tan específico que necesitaban buscar a dos o tres personas para reemplazarme. Más que hacerme sentir bien, me hacía sentir impotente todo esto, porque imagínense, estando embarazada, sabiendo que en tu trabajo no lo vas a tener cuando vas a tener a tu bebé, era muy dificultoso para mí poder estar tranquila. Así que tuve que elegir mantenerme en mi puesto a tiempo completo y ver qué hacía con mi hijo. Como yo decía, le ponía pausa y volvía a las 6 de la tarde para ver qué pasaba con él, o directamente aceptaba que ellos no eran flexibles conmigo y yo rechazaba el salario que te venía cada mes, el salario mensual, y me entraba y me centraba directamente en mi negocio. Pues aposté por lo que ya estaba construyendo y lo que ya había construido. Elegí mi empresa y a mi hijo, obviamente. Y esa fue la mejor decisión que pude haber tomado. El resto ya es historia. Las empresas a las que empecé a contactar como primeros clientes ya me conocían porque ellos ya habían trabajado conmigo a través de otros proyectos. Luego la empresa se fue desarrollando y tuvo también varios quiebres que se los contaré en otro storytelling, que me hicieron adaptar lo que hacía y volver a reinventarme. Así que si tú también estás dudando y sientes que tu carrera en Alemania no vale, si estás solo en otro país, quiero decirte que yo estuve ahí y que si logré construir algo en otro idioma, en otro sistema, siendo madre y siendo inmigrante, tú también puedes. Así que no desistas, sigue peleando porque créeme que vale la pena. Recuerda que no hay camino perfecto y si el camino no está, tienes que construirlo. Pero si tienes algo que compartir con el mundo, es bueno que lo hagas. Y créeme, hay formas de hacerlo. Hoy vivo de lo que antes fue solamente una idea, pero fue el dolor y no la comodidad lo que me llevó hasta donde estoy ahora. Así que confíen en ustedes y hagan lo que les apasiona. Espero esta historia les dé un poco de fuerza y luz cuando la necesiten. Ya saben que aquí abajo me encanta leer sus comentarios. Cuídense mucho, espero que estén muy bien, que tengan una linda semana y un lindo domingo. Chao, chao.